Muy buenas tardes, apreciados estudiantes de la Facultad de Ciencia Económica y Empresariales. Siguiendo lo que es el contenido de nuestra asignatura Microeconomía, hoy vamos a desarrollar la unidad 5. La unidad 5 corresponde a los diferentes tipos de bienes, los bienes públicos y los recursos comunes. Los bienes públicos, el problema del parásito y otros tipos de comportamientos dentro de tipos de bienes y recursos comunes, algunos bienes públicos importantes, la difícil labor del costo-beneficio, los recursos comunes, la tragedia de los recursos comunales y algunos recursos comunes importantes dentro de lo que es la participación en actividades económicas con los bienes públicos y los recursos comunes. La unidad 5, como estábamos dictando, corresponde a los bienes públicos y los recursos comunes. Los diferentes tipos de bienes, los bienes públicos, los recursos comunes. Objetivo, comprender qué son bienes públicos y los recursos comunes. Muy bien. Haciendo un bagaje de todo este contenido, hay una introducción. En la letra de una antigua canción decía que las mejores cosas de la vida son gratuitas. Si pensamos un momento, nos viene a la mente una larga lista de cosas que el autor de la canción pudo haber tenido en mente al escribir la letra. Por ejemplo, la naturaleza, que nos permite disfrutar de los ríos, los cerros, las costas del río, las playas, los lagos. Asimismo, el gobierno nos provee de parques, diferentes áreas verdes y desfiles monumentales. En cada caso, las personas no tienen que pagar al decidir disfrutar del beneficio de estos bienes. Muy bien. Los bienes, recursos públicos, por decir, son citados dentro de este argumento. A ver, los bienes públicos tenemos y los recursos comunes. Los bienes sin precio constituyen un desafío especial para el análisis económico. La mayoría de los bienes en nuestra economía son asignados a los mercados, donde los compradores pagan por lo que reciben y los vendedores reciben un pago por lo que proveen. Para estos bienes, los precios son
Los señales que guían las decisiones de los vendedores y de los compradores, y estas decisiones nos llevan hacia una asignación eficiente de recursos. Cuando los bienes están disponibles sin algún cargo, las fuerzas del mercado que normalmente asignan los recursos están ausentes. A ver, bienes públicos. El problema de los bienes públicos es que al no poderse restringir su uso, se benefician personas que no pagan por su uso. Esto impide que el mercado pueda gestionar su uso y justifica que sea el Estado quien lo regule. Muy bien. Por ejemplo, las personas tienen acceso libre y gratuito a las playas y se benefician de ellas sin pagar nada. Esto hace que ninguna empresa privada está interesada en gestionarlas, ya que no va a poder cobrarle a los usuarios, porque dichos servicios generan costos. Muy bien. ¿Y los recursos comunes? Los recursos comunes, al igual que los bienes públicos, son de libre acceso y su uso es gratuito, pero se diferencian en que su utilización por una persona reduce las posibilidades de uso por las demás. Al ser un bien que genera un beneficio para toda la sociedad, es lógico que el Estado se preocupe de su conservación, asumiendo un coste que termina repercutiendo en los ciudadanos, impuestos. Los recursos comunes. El problema es que al ser gratuitos se tiende a utilizarlos más de lo conveniente, impidiendo su uso por terceras personas que pudieran tener mayor necesidad. Por ejemplo, la urgencia de un hospital público, su capacidad de atención es limitada, por lo que su uso por una persona dificulta o incluso puede impedir su aprovechamiento por un tercero. Por lo general se acude a urgencias con más frecuencia de la necesaria. Es que los servicios, las ofertas de atención a salud tienden a ser inelásticos, es decir, hasta cierta cantidad se puede ofrecer. Los diferentes tipos de bienes. Cuestionamiento en la microeconomía sobre los diferentes tipos de bienes. ¿Es el bien excluyente? Esto es, ¿se puede evitar que la gente use dicho bien? ¿O es el bien competidor en el consumo? Esto es, ¿el uso del bien por una persona reduce la capacidad de otra para usarlo? Son cuestionamientos dados dentro de los diferentes tipos de bienes. Por ejemplo, la exclusión. La propiedad de un bien según la cual se puede evitar que una persona lo utilice. Vemos acá los productos finales. Acá vemos los productos envasados, aquellos productos finales que surgen ya de una elaboración, de una fabricación, de un proceso industrial que viene a ser de propiedad privada. Su exclusión viene a ser que puede evitar que una persona lo utilice porque tiene un costo, tiene un precio, en vista que es un producto final con fines de ventas. Competidor en el consumo. La propiedad de un bien según la cual el uso de una persona disminuye el uso que otra persona le pueda dar al mismo. Muy bien, los diferentes tipos de bienes. Usando las dos características, la exclusión y la de competidor en el consumo, como habíamos citado en la anterior lámina, los bienes se dividen en 4 categorías: bienes privados, bienes públicos, recursos comunes y monopolio natural. A ver, ¿qué son bienes privados? Bienes que son excluyentes como competidores en el consumo. ¿Qué son bienes públicos? Son bienes que no son ni excluyentes ni competidores en el consumo. ¿Qué son recursos comunes? Son bienes que son competidores en el consumo, pero no son excluyentes. Monopolios naturales. Una vez concesionada, autorizada por el gobierno, una empresa única puede abastecer a todo el mercado con un costo menor del que tendrían varias empresas. A ver, tengamos acá un ejemplo. Este cuadro nos indica rival en el consumo o excluyente. A ver, los diferentes tipos de bienes. Los bienes privados, ¿son rivales en el consumo? Sí. ¿Quiénes? ¿Son excluyentes? Sí.
¿Quiénes? ¿Qué producto? ¿Un vaso de helado? ¿Una ropa? ¿Autopista de cuota congestionadas? O sea, son aquellas que pagamos cierto peaje, por ejemplo, ¿verdad? A utilizar un vehículo o un transporte público, pagan peaje para utilizar la carretera, por ejemplo. A ver, rival en el consumo, no, pero sí son excluyentes. Son aquellos bienes reservados como protección contra incendio, televisión por cable, autopista de cuota no congestionadas. A ver, abajo. Excluyente, no. Los recursos comunes y los bienes públicos. ¿Por qué? Los recursos comunes, ejemplo, peces en el océano, el ambiente, autopistas libres congestionadas, son todos recursos comunes, que todos tenemos derechos sobre ellos. A ver, los bienes públicos, alarma de tornado, por ejemplo, una alarma que toque avisando a toda una comunidad que hay cierta situación de alerta para la comunidad. Son bienes públicos. La defensa nacional son bienes públicos. Y la autopista libre, sin congestionamiento, sin peaje, son bienes públicos. Citando el mismo ejemplo del cuadro anterior, tenemos acá bienes privados, helados, ropa, carretera congestionada con peaje, como habíamos citado, monopolio natural, aquellas empresas de electricidad de regulación estatal, telecomunicaciones, algunas empresas estatales, y carreteras no congestionadas con peaje. Y recursos comunes, peces en el río, en el océano, medio ambiente, carreteras congestionadas, y bienes públicos, defensa nacional, conocimiento es un bien público, y las carreteras no congestionadas con peaje. A ver, seguimos citando como en el anterior cuadro, 4 tipos de bienes. Tenemos alimentos, ropa, buses, trenes son bienes privados. No son bienes privados, monopolios naturales como tele por cable también, que lo tiene la exclusividad de regular el monopolio estatal. Los recursos comunes como peces en océano, medio ambiente, carretera, bomberos, servicio de bombero público, ¿verdad? Bienes públicos, sirena para avisar, defensa nacional, radio y tele abierta, con las entidades reguladoras de la misma. A ver, ¿qué tenemos nosotros después? Tenemos lo que es, ¿qué son los polizons? O free rider, o los polizones, como es. Acá estamos viendo jóvenes que agarran un vehículo particular para poder trasladarse, transportarse a otro lugar. Están utilizando de forma gratuita un medio de transporte, sin pagar por ellas. Entonces en la sociedad tenemos, ¿qué dice free rider? ¿Qué significa en términos originales y textualmente? Es colado, viajero sin billete, gorrón, parásito, polizón, etc. Persona que recibe el beneficio de un bien pero evita pagar por él. ¿Por qué mencionamos esto en microeconomía? Porque en economía se llama polizones aquellos individuos antes que consumen más de una parte equitativa de un recurso o no afrontan una parte justa del costo de su producción. Y el problema del polizón, del inglés llamado free rider problem, se ocupa de cómo hacer para evitar que alguien pueda hacer un polizón o por lo menos limitar sus efectos negativos. Polizón es aquel individuo que tiene incentivos para beneficiarse de un bien público sin pagar por él. Vamos a citar varios ejemplos, ¿verdad? Aquella una ciudad en que utiliza, por ejemplo, aquellos recursos de la recolección de residuos domiciliar, en que algunas casas o personas no pagan por la misma, pero como es un bien público, ¿verdad? Sí o sí tiene que tirar su basura. Es un ejemplo, ¿verdad? La distribución, la recolección de residuos domiciliar en una casa. Bueno, acá terminamos la primera parte de estas citaciones dentro de la unidad 5 y vamos a seguir en otro video la segunda parte de la misma. ¿Ok?